Bienvenidos a este nuevo video que es especial para los docentes. Ya les había publicado un video acerca de hacer un registro para llevar el control de las calificaciones y otras anotaciones de nuestros alumnos de manera muy rápida. Pero nuestro libro de trabajo necesita un formato, necesitamos darle algunas características para poder trabajar mucho mejor. En este caso vamos a ver parte del formato estándar y del formato condicional, que son muy importantes. Quizás para los que ya manejan Excel pues sea cosa de niños, pero para aquellos que no, espero que les sea de bastante utilidad. ¿Cómo nos va a quedar nuestra hoja? Nuestra hoja nos va a quedar al final de la siguiente manera. Yo voy a tener mis alumnos, ¿verdad? De este lado, y voy a tener también lo que es todo lo que voy a registrar en mi listado y de varias formas. Pero también podríamos nosotros querer esconder o minimizar algunas de las columnas para que no nos estorben, porque si vamos a tener mucha información, como es mi caso, que tengo muchas columnas, pues de repente no se puede ver. Entonces vamos a ver algunas pequeñas características acerca del formato, cómo lo construimos. Bien, recuerden que este es un video para aquellas personas que no dominan Excel, especialmente a veces algunos docentes que necesitan. Entonces, aquí yo tengo una hoja totalmente en blanco. ¿Qué es lo que comienzo? Pues voy poniendo los encabezados de lo que necesito. Yo necesito el nombre del alumno, su número de lista, si está en un equipo. Luego puedo tener una sección de participaciones, pero voy a aplicar varias participaciones en clase, si van a hacer exposición, si les voy a encargar ciertas tareas, si les voy a encargar actividades o otro tipo de ejercicios, prácticas, retos, va a ser el examen escrito, etcétera. Y si vamos a tener por unidades o por parcialidades en determinado momento en tiempo, pues lo vamos a dividir. Entonces, ustedes aquí pueden poner lo que necesiten. Yo aquí estoy viendo que tengo muchísimas columnas porque es como vamos llenando nuestro registro. Ya tenemos nosotros nuestro lista de alumnos. Yo aquí la voy a copiar y la vamos a pegar en esta parte. Notemos que aquí los nombres se han ido hacia un lado. Si yo me pongo en medio de las dos columnas, entre la A y la B, y damos un doble clic, automáticamente se va a ajustar la columna. Otra opción es que yo me ponga en medio de las dos, le doy un clic y arrastre hasta más o menos donde yo lo necesite. Esa es otra opción, ¿verdad? Pero aquí lo que es importante, bueno, vamos a poner que vamos a agrupar nuestras participaciones. Por ejemplo, yo tengo estas participaciones que le he puesto del P1 al P10 y van a ir aquí en donde dice participación. Pero si observamos, esto es muy grande. Entonces, yo lo que quiero es que si aquí voy a estar anotando las participaciones que están haciendo y qué valor le estoy dando a ellas, dependiendo de el alumno, pues de momento tampoco que me estorbe. Entonces, lo que vamos a hacer es muy sencillo. No vamos a ocultarlas, simplemente voy a seleccionar desde las letras hasta donde yo tenga mis participaciones. Le voy a decir datos y voy a buscar donde diga agrupar del lado derecho. Entonces aquí le digo agrupar y observamos que nos aparece este símbolo, se abrió un poco más y nos pone este cuadrito. Esto significa que ya puedo yo comprimir o colapsar
todas estas columnas o esconder si ustedes prefieren. Le damos un clic y vamos a ver que aparentemente han desaparecido. Pero si yo le vuelvo a dar un clic aquí, aquí es donde lo tenemos. Me adelanto un poco, vamos a poner una fórmula para poder hacer nosotros la suma. Yo podría poner igual suma, abro paréntesis, y le podemos decir que todo esto, desde el G8 hasta el P8, que son las columnas, sobre esa misma fila, me las vayas a sumar. Cierro paréntesis, le damos un enter y aquí después simplemente le doy un clic y puedo arrastrar hacia abajo y ya me quedó la fórmula. De tal manera que a la hora de ir poniendo las participaciones de los alumnos, pues ya tenga yo una suma para ello. Entonces aquí yo puedo decirle que se colapse o se esconda y únicamente me va a mostrar el resultado. Para esto podemos nosotros desde la pestañita de inicio podemos darle nosotros un color a todo lo que es la columna, posiblemente para indicarle que ahí viene una fórmula o que ese es el resultado de todo, ¿sí? Esa sería una opción. ¿Por qué lo quiero tener por separado? Pues para ir viendo cuántas participaciones tuvieron los alumnos. Igualmente, aquí donde tengo tareas, yo puedo seleccionar todos donde van a ser mis tareas, todas las columnas de tareas. Nos vamos a datos y decimos agrupar y ya tenemos agrupado también nuestras tareas. Podemos volver a repetir aquí en esta columna que vamos a poner el resultado final. Aquí yo lo estoy haciendo de manera muy rápida y muy breve. Ustedes pueden hacer una pausa en el video para que lo repitan y lo rebobinen. Entonces, de esta manera nosotros podemos, incluso podríamos seleccionar desde este punto hasta este punto, o sea, todas estas columnas, aunque ya están comprimidas, decirle datos, agrupamos y fíjense que se abrió otro nivel más. ¿Esto por qué? Porque aquí yo voy a querer poner mi parcial, o sea, mi calificación parcial, evaluativa o mi calificación de la unidad. Si se trabaja por unidades y cada unidad se va evaluando y lleva diferentes actividades, bueno, vamos a poner esta unidad. Entonces, de esta manera yo puedo decir, mira, aquí tenemos otras participaciones. Por ejemplo, aquí tengo otras participaciones. Vamos a hacer lo mismo. Selecciono hasta aquí y le digo datos, agrupo, muy sencillo, cierro. También tenemos aquí, dice tareas totales, hago lo mismo, selecciono, agrupo, cierro. Y observamos que aquí tengo otro parcial. Incluso podría ponerle un color que sea diferente. A este también vamos a ponerle el mismo color para poder distinguirlos. Y desde aquí, desde toda esta parte que es la asistencia hasta la otra columna que es el parcial, puedo también darle datos y volverlo a agrupar. Aquí lo cierro y entonces observamos que podemos tener nosotros de esta manera el resumen de cada una de nuestras unidades. Y cuando vayamos nosotros a trabajar en dicha unidad, pues simplemente le damos un clic y se va a abrir y podemos ir llenando de información de puntaje lo que va haciendo el estudiante y si va a ir presentando sus participaciones o los cierros, si va a ir presentando sus tareas, pues aquí voy anotando cada una de ellas, ¿verdad? Entonces puedo abrir, puedo cerrar y puedo marcarlo. También, aunque haya marcado esta parte que tenemos de parcial,
dijimos al principio que íbamos a aplicar un formato condicional. ¿Qué pasa con el formato condicional? Que, por ejemplo, al yo seleccionar lo que es el parcial, vamos a seleccionar todos lo que son mis alumnos. Si yo le digo de aquí de inicio en formato condicional, le podemos decir reglas para resaltar celdas. Entonces, le podemos indicar que si es menor de qué valor quieren, de 50, 60, 70, o si tienen una escala del 0 al 10, bueno, pues entonces lo van a acomodar a su preferencia. Yo voy a ocupar una escala del 0 al 100 y le voy a poner que si son menor de 70, me lo ponga de color rojo. ¿Sí? Aquí ya tenemos ciertos colores predefinidos. Podemos poner varios formatos condicionales a las mismas celdas que ya tenemos o en otras celdas. Entonces aquí ya le voy a decir yo aceptar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, que cuando yo vaya a hacer mi evaluación, si el alumno, por ejemplo, sacó 56, sacó 42, sacó 60, pues sigue quedando en rojo. ¿Qué pasa cuando el alumno obtiene un 78? Se puso azul. 89 porque era el fondo que teníamos en la parte de atrás. 91, 71, 70, porque acuérdense que yo le dije que era menor de 70, no menor igual. Entonces, si saca 69, pues no lo podemos poner. Si es con decimales, también funciona exactamente igual. Nada más hay que tener cuidado en cuál va a ser nuestra escala. ¿Esto para qué nos sirve? Nos va a servir mucho como referencia para saber, pues, qué estudiantes son los que tienen problema, van bajos en su calificación y nosotros poder darle un mejor seguimiento. También podemos nosotros aplicar pues cierto formato, por ejemplo seleccionando todas las celdas, poniéndole un formato de negrita, un formato de fondo de texto, etcétera. Lo otro que tenemos que hacer, también muy importante, pues van a ser las fórmulas. ¿Qué fórmulas voy a aplicar para poder hacer esta evaluación? Yo creo que ese tema lo podemos ver en otro video. Aquí al principio vamos a decir que yo voy a aplicar una fórmula de puntos totales. La mayor parte de los docentes en muchas de las escuelas utiliza la ponderación, una escala de ponderación que en lo particular no me gusta, pero pues así está establecido. La parte de la ponderación es que la asistencia lleva un porcentaje, el examen otro, los trabajos prácticos otros, etcétera. Ahí nosotros tenemos que cambiar un poco nuestra fórmula. Lo vamos a ver en el próximo video. Pero si ustedes quieren aplicar un método tipo gamificación por puntaje, pues lo que tenemos que hacer es simplemente sumar. Aquí en lo que va el parcial, yo podría poner simplemente una suma que dijera igual. En Excel todas las fórmulas empiezan con igual, y le podría decir, mira, vas a seleccionar esta celda, que es el total de las participaciones, más esta que va a ser la exposición, más esta que va a ser de tareas, más, aquí para abreviar vamos a utilizar suma para que nos sume todos los puntos que va a tener el alumno, ¿verdad? Si ustedes quieren agrupar participaciones y tareas, bueno, lo pueden hacer. Aquí al darle de un enter me va a decir que esta persona tiene 5. ¿Por qué? Pues porque tiene esta parte. Si yo aquí en las tareas vamos a ponerle que le vamos a poner unos valores, y si aquí hacemos nuestra suma también de tareas, bueno, pues
entonces ya va a tener un 35. Si en el examen se saca un 45, pues ya tiene un 80. Pero ¿qué pasa si hizo algo mal, si tuvo faltas, si es cuestión de disciplina? Pues incluso podríamos aplicar puntos negativos en algún rubro, si ustedes quieren, porque no está cumpliendo. Y ahí pues ya bajamos la calificación. Este es un método por puntaje que pues no es muy común. En el próximo veremos una fórmula para hacerlo por ponderación, porque ahí pues va a cambiar, porque no son puntos directos, ¿verdad? La participación tiene un porcentaje, las tareas otra, la asistencia, el examen, etcétera. Ahí tenemos que cambiar un poquitito esa fórmula. Pero con esto espero que ustedes empiecen a hacer su registro de alumnos y que empiecen a llenarlo de manera pues más sencilla. En los próximos videos seguiremos platicando cómo construir nuestro registro para que nos quede de manera perfecta. ¿A dónde vamos a llegar? Vamos a llegar a tener, por ejemplo, nosotros un formato con ya todas nuestras fórmulas, que nos diga si aprobaron o reprobaron, e incluso tener un dashboard o un panel en el que podamos enseñarle al alumno cuánto es lo que ha sacado en sus calificaciones y mostrarles también cómo ha ido evolucionando, cuántos puntos sacó en la tarea, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a llegar hasta allá más adelante. Así es que de momento, pues este es el video y los veo en el próximo.